Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar acá. Solo un poco una pequeña introducción del espacio. Hay dos cosas, o sea, digamos, dos espacios que estamos sosteniendo ahorita. Primero es el de Quilas, que es el Instituto de las Artes Liberales y Ciencias de Quito, que busca promover el espíritu de las artes liberales e inclusivas, en el sentido, bueno, de que usualmente se ha considerado este tipo de educación bastante exclusivo, bastante elitista, y estamos tratando de reclamar eso que tiene de valor en su filosofía educativa, y esperamos que pueda ser más accesible por la forma en la cual se pensó, se posicionó la institución. Y dentro de nuestro programa de las artes liberales, ahí con Estefano hace un tiempo estuvimos conversando y veíamos un tipo de declive dentro de las cosas que estaban sucediendo dentro de nuestro país, de nuestra ciudad. Y hicimos un juego de palabras y vimos dos palabras que nos parecieron interesantes. La de posibilidad, porque viene de su raíz latina de la potencia. Entonces, que la potencia te da una posibilidad. Y la parte urbana, digamos, tiene que ver con este sentido de la ciudad, de la urbe, es la ciudad. Entonces, ¿qué potencias podemos encontrar para la ciudad, para los ciudadanos? Y este es un espacio estrictamente didáctico, pedagógico, académico, y entonces nuestro espíritu es invitar a personas de diferentes aristas de las disciplinas que manejamos, de las ciencias sociales, las artes, las humanidades y las ciencias naturales. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada especial, que es Karina Vance, que nos visita desde Tulane, en Estados Unidos. Em, Cari tiene una increíble trayectoria en temas de salud pública. Fue exministra de Salud en el Ecuador, y entonces es un gusto tenerla aquí y saludarles, darles gracias a todos. Y bueno, para romper un poco el hielo con una pregunta así diferente del enfoque en general de la entrevista, pero solo hoy estaba haciendo un poco de reflexión y pensé que me gustaría preguntarle a Cari, ¿cuál ha sido tu relación con las artes liberales, con este tipo de educación? ¿Cómo ha sido para ti eh, esta filosofía educativa? No, Francisco, muchísimas gracias por la invitación, Estefano también, y a todos quienes hacen parte de Quilas. Felicitaciones por la iniciativa. Me parece que es importantísimo plantearse el tema de la inclusión para algo que en verdad se ha construido en distintos países, creo que como algo elitista, no solamente en el Ecuador, sino en Estados Unidos. Yo doy el ejemplo de Estados Unidos porque yo me formé en artes liberales en una universidad que se enfoca en artes liberales. Y para mí era un concepto nuevo, ¿no? Yo veía a mis compañeros, por ejemplo, del colegio, que entraban a la universidad ya sabiendo lo que querían estudiar, teniendo una carrera en mente, y por ejemplo, en universidades que tienen otro enfoque, ¿no? Seguir medicina, por ejemplo, y enteramente desde que tú sales del colegio estás estudiando medicina o una ingeniería o leyes, etcétera, ¿no? Y para mí, pues, el entrar a una universidad donde el enfoque era sobre las artes liberales, sobre la formación en artes liberales, era pues novedoso, no, realmente nuevo para mí, pero es algo que valoro muchísimo, ¿no? Porque eh, es básicamente, o sea, la importancia de pensar en las distintas disciplinas, en tener la posibilidad de salir de tu espacio de confort o de lo que tal vez conozcas más y poder entrar y conocer otros aspectos, ¿no? Otros temas. Entonces, bueno, pues yo ahí estudiando geología, física, cosas que pues yo no me hubiera imaginado estudiar, ¿no? Yo finalmente estudié ciencias políticas de historia como un enfoque, pero realmente fueron los 2 últimos años de mi carrera, porque el enfoque, pues como digo, era bastante amplio, ¿no? Este enfoque de las artes liberales. Creo que para la salud pública, que es el tema por el cual estamos aquí reunidos, es un enfoque importantísimo, ¿no? Nosotros hablamos mucho desde la salud pública de la importancia del enfoque multidisciplinario o interdisciplinario,
sobre un concepto que viene ganando mucha fuerza, que es el pensar en la salud, primero no solamente como la falta de enfermedad, sino como el bienestar integral de la persona, ¿no? Pensando en su salud mental, en su salud física, y además pensando en su contexto. Y cuando tú realmente piensas en la salud colectiva, en la salud pública, ese concepto de la salud, ese concepto tal vez anterior, ¿no? De lo que era la salud, algo bastante biomédico, no tenía espacio para pensar fuera de la medicina, ¿no? Por fuera de las ciencias de la salud más enfocadas en aspectos biomédicos. Entonces, este concepto nuevo, no nuevo, bueno, es algo que se ha ido construyendo pues a lo largo de las muchas décadas, pero este concepto de la salud y de poder intervenir sobre los determinantes sociales, por ejemplo, implica el conocer mucho más allá de lo que es un área específica, ¿no? Y por ende, pues, este enfoque sobre el enfoque que tienen ustedes, el ir más allá de lo que uno conoce en la salud es algo fundamental, ¿no? Eh, Trabajar para la reducción de la pobreza, por ejemplo, es una de las metas importantísimas para la salud pública, es uno de los determinantes más grandes. Y tal vez para explicar este concepto de determinantes sociales para quienes no están familiarizados, podemos, por ejemplo, pensar en una enfermedad que es, o una condición común en nuestro país, desafortunadamente, ¿no? Todavía, la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis tendríamos que en realidad como humanidad haber superado el problema de la tuberculosis hace décadas, ¿no? O sea, es una enfermedad que ha sido muy persistente, tenemos millones de víctimas por la tuberculosis, pero sabemos que influye muchísimo la pobreza, influye muchísimo el hacinamiento, influyen factores que no tienen que ver con el tratamiento médico de una persona, sino con sus condiciones de vida. El acceso a la educación, por ejemplo, es otro determinante importantísimo. Entonces, si es que desde la salud pública nos planteamos este objetivo, este reto de poder abordar los problemas con una mirada amplia, me parece que este enfoque que tienen las artes liberales es un enfoque valiosísimo, ¿no? De considerar, no solo para la salud, para todo, ¿no? Claro, como que las diferentes visiones y perspectivas holísticas que te permiten de alguna manera analizar o adentrarte en un problema, te hace darte cuenta de lo complejo que es ese sistema en sí y que todos estos diferentes elementos y componentes tienen que de alguna manera coexistir y diseñarse juntos para poder, en este caso, ¿no es cierto?, de la tuberculosis, que pueda salir adelante y podamos mitigarlo, ¿no? Finalmente. Muchas gracias, Cari. Esta era como una pregunta sí, personal que me parecía interesante escuchar sobre esta postura. Y bueno, ahora la entrevista sería un poco, vamos a turnarnos con Estefano haciendo unas preguntas y creo que ahora él también quería como ya entrar un poco en materia de la parte histórica. Entonces, Estefano, te cedo el mic. Muchas gracias, Cari, por aceptar esta invitación. Un saludo a ti y a todos y todas quienes nos están acompañando en este espacio. Gracias, Estefan. Bueno, me gustaría hacer un preámbulo que me parece fundamental y necesario para poder desarrollar bien esta charla. Me parece que hay que hacer un recorrido histórico y me parece que es necesario saber un poco de cuáles son los antecedentes históricos para poder analizar el presente de la estructura del sistema sanitario, digamos, a nivel global y local, y también para poder dar estrategias que puedan ser útiles para un futuro cercano. Entonces, teniendo esto en cuenta, te voy a poner mi posición, como yo entiendo las cosas de cómo se estructuró un sistema sanitario ya desde la década de los 80 más o menos, en donde adoptamos indirectamente, me parece, políticas neoliberales a consecuencia de una edificación por parte de Occidente que nos afectó indirectamente. Puede ser que no necesariamente hayamos terminado siendo un país con una política neoliberal per se, pero sí terminamos aplicando ciertas políticas públicas que se alineaban con esa ideología.
No sé si es que tú compartes esto y si es así, ¿cuál sería el efecto de este tipo de economía o de la liberalización de la economía con todos estos componentes que engloban a esta concepción sobre la región en el debilitamiento o el fortalecimiento de los sistemas de salud? O sea, me refiero a América Latina. Gracias, Estefano. Me parece una súper buena pregunta y yo hasta iría un poco más atrás y pensar que realmente esta concepción del derecho a la salud que tenemos en el Ecuador, que se ha ido construyendo, no ha sido una cosa, no ha sido un concepto este, muy antiguo, realmente hasta mediados del siglo pasado, la mayor parte de la atención a personas que no tenían el presupuesto, digamos, para comprar servicios de salud, ¿no? Para entrar en esta concepción que tiene justamente la concepción neoliberal que buscaría que el mercado sea el que pueda resolver el tema del acceso a la salud, ¿no? Entonces, realmente el que el Estado haya asumido un rol en la prestación de servicios de salud, en el garantizar la salud de la población, fue algo que comenzó hace poco, ¿no? En nuestro país, en la región, y antes lo que sucedía era pues una prestación que era más enfocada en la caridad, en la filantropía, es decir, como por buena voluntad de personas, pero sin duda algo individual, una cosa voluntaria, sin que se haya desarrollado este concepto de que los ecuatorianos, las ecuatorianas, las personas en general tenemos derecho a tener salud. Y cuando hablamos de tener derecho a la salud, no solamente implica el tener acceso a una atención médica, sino el poder vivir en un ambiente saludable, sano, el poder estar rodeado por un ambiente que sea sano. Y cuando pensamos, por ejemplo, yo me acuerdo visitar Monte Sinaí en Guayaquil, cómo vive la gente y en tantas partes de nuestro país, ¿no? Sin aspectos básicos sanitarios. Eso no debería ocurrir. Cuando hablamos acerca del derecho a la salud, eso también importa. Es decir, tendríamos que tener condiciones de vida que nos permitan gozar de una vida de la forma más saludable posible. Y cuando nos planteamos eso como objetivo, pues los grandes problemas que tenemos de pobreza, el gran problema que tenemos de inequidad, somos la región más inequitativa del mundo. Para quienes tal vez no conozcan ese concepto, ¿no? La pobreza, por un lado, puedes tener pobreza, pero la inequidad se refiere a esa distancia que hay, a esas diferencias que hay, esas brechas que hay entre distintas poblaciones y que además surgen a partir del contexto histórico, ¿no? Surgen a partir de un problema de justicia finalmente, ¿no? Y nosotros como país, la región nuestra, realmente venimos de un pasado colonial que ha tenido un impacto enorme sobre la posibilidad de tener equidad, ¿no? Cuando venimos de un pasado que ha sido opresor hacia la población indígena, hacia la población afrodescendiente en nuestro país, en nuestra región, eso ha tenido un impacto enorme. Y no solamente que ha sido un impacto del pasado, sino que es algo que sigue replicándose, sigue existiendo en nuestro día a día. Y hasta en formas que no lo pensaría, ¿no? Hay muchos estudios, hay mucho pensamiento académico, hay muchos intelectuales que están pensando cada vez más en cómo generar, por ejemplo, conocimiento desde nuestras realidades, desde nuestra región, y no siempre tener el referente como referente a los países del norte, ¿no? O a los países que han estado o que estuvieron muy involucrados en las épocas, en el proceso de colonización. Concuerdo contigo en cuanto es fundamental pensar en la orientación política de los países del país para entender mejor cómo funciona el sistema y qué ha sufrido el sistema de salud, puntualmente en este caso. En efecto, en los años 80, 90 en nuestro país, tanto el Ministerio de Educación, de Salud, el área social en general, sufrieron enormes recortes, ¿no?
bajo esta idea de que el mercado iba a poder resolver estos problemas, ¿no? Que se generaría una oferta de educación, de servicios de educación, de servicios de salud para atender la demanda de la población. Y pues vemos los resultados de eso. En el campo de la educación, por ejemplo, las universidades que le llaman, ¿no?, de garaje, o de mala calidad, que además cobran mucho, o la oferta privada de educación, que uno podría, dependiendo de su experiencia, su contexto, pensar que, bueno, la oferta privada va a ser mejor, y no es así, ¿no? La gran parte de la oferta privada de servicios de educación, por ejemplo, trabajé yo 3 años en el Ministerio de Educación del Ecuador, y es realmente de una calidad paupérrima. Entonces, este discurso también de que lo público es malo, lo privado es mejor, también ha sido parte de esa orientación ideológica, ¿no? De tratar de favorecer las normas, las leyes del mercado por sobre el pensar en la salud como un derecho de la población y como un bien público, ¿no? En el campo de la salud, vemos que en nuestro caso el Ministerio de Salud en la década de los 80, 90 fue realmente convirtiéndose en algo esquelético. Realmente hubo un retroceso enorme, y no solamente en cuanto a la parte de su estructura, sino también en muchos de los indicadores de salud, ¿no? La muerte materna, por ejemplo. Hay estudios en nuestro país que muestran un incremento de muerte materna por este tipo de políticas que se dieron. ¿Cómo se ve eso en el Ministerio de Salud puntualmente, en la estructura de esta instancia, de la autoridad sanitaria de nuestro país? Es que pues, se convirtió en algo chiquito. O sea, a pesar de que el Ministerio de Salud ya desde la década de los 40 tenía la responsabilidad de ir brindando un servicio que fue con la idea de que vaya creciendo, ¿no? De que vaya aumentando la cobertura que tenía la población ecuatoriana, además de ser la autoridad sanitaria, es decir, de regular las políticas, regular el sistema y generar políticas de salud para todo el país. Entonces, tenemos nosotros en el Ecuador esa particularidad de que el Ministerio de Salud Pública es el mayor oferente, proveedor de servicios de salud del país, pero además, obviamente, como es ahí sí en el resto de los países, autoridad sanitaria. Cuando tú tienes una estructura así de pequeña, no tienes la capacidad para poder atender, para poder brindar el servicio que se requiere. No tienes la capacidad técnica también, porque no solamente era la parte de la estructura, el número de personas, los procesos que estaban instaurados, sino también cuánto se valoraba o no al servidor público. Si es que tú en el sector público tenías un salario pésimo, muy bajo, etcétera, era muy difícil, pues, el poder atraer a cuadros que puedan tener una formación, un perfil que pueda brindar más apoyo para lograr los objetivos que se planteaban, ¿no? Entonces, me parece a mí que es fundamental pensar en esto. Me parece que volvemos a ver, ¿no? Una ideología neoliberal que se evidencia, digamos, en las decisiones que toma el gobierno en el Ecuador. Vemos, por ejemplo, cómo en estos últimos años, a pesar de que tenemos tanto que hacer todavía en nuestro país, a pesar de los avances que hayamos tenido, falta tanto por hacer, y a pesar de eso hemos visto recortes y hemos visto retrocesos. Miles de funcionarios públicos, incluidos profesionales de la salud, que han sido desvinculados. El tema del presupuesto que tendríamos que nosotros estar creciendo, no llegamos ahora ni siquiera al 4% del gasto público como porcentaje del PIB. Sí. Y sin embargo, retrocedemos, no vemos que haya avance. Cari, tenía una pregunta. Bueno, de todo lo que dijiste, creo que hay 2 cosas que me parecían interesantes acentuar también con lo que estabas diciendo para hacer un análisis un poco más profundo, que es de esa transición, ¿no? De los estados más minimalistas que confiaban en que, digamos, el mercado se va a autorregular y va a poder brindar servicios, ¿no? Sociales. Y entonces un poco el análisis que yo estaba pensando es tal vez dentro de la constitución del país, ¿no? Del cambio que hubo, de una constitución que tal vez era
más ausente en esta parte, en este aspecto social, y una que llega en el 2008 con, con más garantías, ¿no? Con o sea, cómo se hace esa transición y qué efectos tiene la transición de esa constitución, ya específicamente, bueno, en lo que decías, ¿no? En la infraestructura, en el manejamiento, en la concepción de la salud pública. Esa sería como una primera pregunta, y tengo otra después, ya más específico a lo que decías, pero sí. No, pues claro, la Constitución marcó un hito importante en nuestro país al establecer que la salud es un derecho, que el modelo de salud deberá basarse en la atención primaria en salud, y en efecto el modelo que se ha ido construyendo, además no solo desde la Constitución, es un modelo, la atención primaria en salud es muy anterior, digamos, ¿no? Lleva desarrollándose ya décadas y ha ido creciendo fue creciendo ese abordaje en nuestro país. La Constitución fue clave en muchos aspectos, pero vemos que la Constitución del 2008 sigue vigente. Es decir, podemos tener leyes que avanzan, pero necesitamos tener voluntad política, por un lado, para lograr que esas leyes que se plasman en el papel puedan, en efecto, tener una repercusión sobre la vida de las personas. Y yo creo que eso requiere voluntad política, y no estoy hablando solamente de los y las políticas, de las autoridades del gobierno, sino también de la sociedad civil, sino también de las comunidades y de la propia población. Cuando en el 2008 la Constitución planteó que los servicios públicos sean gratuitos, porque recordemos que antes de eso no lo eran, por ejemplo, personas que accedían a los servicios públicos del Ministerio de Salud Pública, financiados con los impuestos de la población ecuatoriana, tenían que, en muchos casos, pagar, y en casi todos los casos, pagar por medicamentos, o sea, no solamente por acceder al servicio, sino por acceder a medicamentos. Entonces, imaginémonos cuántas personas simplemente no salieron de sus hogares para buscar una atención, sabiendo que no tenían el recurso, los recursos para poder acceder siquiera a la prestación pública de salud. Yo me acuerdo cuando en el 2012, yo recién entraba como ministra al Ministerio de Salud, y me acuerdo una entrevista que tuve cuando en algún medio me dijeron, la entrevistadora me dijo, ¿cómo es posible que hayan tomado una decisión tan irresponsable en el 2008 de haber hecho que la salud sea gratuita? Mire ahora las grandes colas que tienen fuera de los hospitales. Obviamente ustedes no planificaron bien las cosas, ¿no? Y claro, era un reto enorme para nosotros, desde el Ministerio de Salud Pública, lograr que haya un verdadero acceso o incrementar el acceso de las personas para ir más allá del papel. Y eso no fue una tarea simple. Pero lo que yo le decía a ella es, el que no hayamos nosotros tenido colas fuera de los hospitales posiblemente antes del 2008, no se debe a que estaban mejor organizadas las cosas. No es que había mejor planificación, sino que las personas simplemente no iban a donde sabían que no iban a recibir nada, o que no iban a poder comprar los medicamentos que requerían porque se les exigía que paguen por ellos. Entonces, lo que a mí me parece es que fue una decisión fundamental, un hito para nosotros en nuestro país, que requirió el que nos organicemos mucho mejor, el que podamos establecer protocolos claros, el que podamos establecer una estructura fuerte también por parte del Ministerio de Salud Pública. Nosotros ahí emprendimos en un cambio bastante profundo, ¿no? Comenzando por establecer el estatuto orgánico del Ministerio de Salud Pública. Recuerdo cuando pedí yo como ministra, digo, quiero ver el estatuto del Ministerio de Salud, y el que estaba vigente era el del 2003, y básicamente lo que decía es Dirección de Aseguramiento de la Calidad en los Servicios de Salud, ¿no? Su misión es velar porque los servicios de salud cumplan con estándares de calidad. Funciones por definir. Y todo el estatuto orgánico del Ministerio de Salud Pública decía por definir, por definir, por definir, por definir. Y con eso nos topamos. Entonces, tuvimos que pues construir, y pues con un equipo que venía de una experiencia del Ministerio de Educación,
por ejemplo, la veo a Isadora, a varias personas con conocimientos en cuanto a procesos, ¿no? Para decir, ok, ¿qué hace el ministerio? ¿Cuáles son sus funciones? Para eso, por ejemplo, tenemos también las funciones esenciales de salud pública, que es un documento a nivel mundial aceptado con las funciones mínimas que debería tener un ministerio de salud pública. Entonces, ¿cuáles son esas funciones que de las cuales el Estado tiene que responsabilizarse y cómo eso se plasma en una estructura, de una institución que se llama Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, ir construyendo eso, pero además ir diciendo y cuáles son las funciones puntuales, asegurando que no haya duplicidad de funciones. Yo me acuerdo cuando comencé a trabajar en el 2007, por primera vez en el Ministerio de Salud Pública, estaba como asistente en la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, y había una dirección que se llamaba la Dirección de Oferta y Demanda. No sabía bien de oferta y demanda de qué. Entonces le fui a preguntar al director, le dije, disculpe, quiero saber, o sea, un poco entender mejor dónde termina la dirección de aseguramiento del trabajo nuestro y dónde comienza la suya. Y nadie sabía. Era realmente una cosa que se entendía por experiencia, porque se iba generando en lo cotidiano. Pero imagínense cuánto nos costó, pues, eso como país. Entonces, la importancia de tener estructuras claras y de responder a algo, porque no es cuestión de ser grandes, es cuestión de que tenga sentido lo que estás haciendo, ¿no? Y para eso tienes que analizar de qué estás a cargo y qué necesitas para poder lograrlo. Y pensamos en los hospitales también. Recuerden, para quienes conocen el sistema de salud, tú podías ir a un hospital básico en un cantón rural, bastante rural, con pocas personas, y encontrarte, por ejemplo, con un especialista, un cardiólogo, ¿no? Como ejemplo, que hay muchos, y hubieron muchos en el país. Y decían, ¿y por qué hay un cardiólogo? Si es que necesitamos cardiólogos en los hospitales donde estamos atendiendo muchas personas y donde una de las cosas en salud es que evidentemente el sistema tiene que lograr que haya una red de servicios que las personas puedan acceder a los servicios que requieren, pero sabemos que, por ejemplo, una especialidad que atiende una condición muy poco prevalente en la población, pues no tiene sentido tenerla en un lugar donde hay población muy pequeña, porque simplemente si es que es poco prevalente la condición, no vas a tener casos. Si tú tienes una persona que no está atendiendo, un cardiólogo que no está atendiendo casos que requieren un cardiólogo, estás desperdiciando ese recurso cuando hay personas que necesitan esa atención. Y aquí vuelvo a lo que dijo Estefano sobre el tema privado, y disculpa que sea tan larga la respuesta, Francisco, ya que me dijiste que tienes muchas preguntas, pero vuelvo a este tema de lo privado, porque la concepción que tiene mucha gente es, no, es que en los servicios privados, si yo tengo la plata, yo debería poder decidir con quién me atiendo, con quién me hago atender. Y entonces me duele un poco el pecho, quiero ver un cardiólogo, yo quiero ver un cardiólogo, no me ponga con un médico general, yo quiero ver un cardiólogo. Y el cardiólogo, pues, del sistema privado, con mucho gusto y también con mucho dinero de por medio, posiblemente, le dice, bueno, pues yo ya le atiendo. Esa persona, ese especialista, está posiblemente atendiendo una condición que no requiere de un especialista, mientras hay muchas personas que, por otro lado, no logran acceder a una consulta con un especialista o una especialista, pese a que tienen una condición que sí lo requiere. Entonces, ese tipo de fenómenos que suceden cuando tenemos las leyes de mercado que rigen lo que sucede en el sistema de salud, causan un problema muy grande, porque las leyes de mercado también implican el que si no hay regulación alrededor de esto, si no hay una intención también de fortalecer lo público, de fortalecer una prestación que no se base en ganar, en el lucro, sino en la atención de las necesidades de la población, entonces tú puedes tener pues todos los especialistas de una cierta especialidad concentrados en el sistema privado porque ahí les pagan bien y un sistema público desprovisto. Claro. Y en nuestro país eso quiere decir básicamente personas que simplemente no tendrían acceso a esa atención, ¿no? Entonces es complejo en el ámbito de la salud. Y de alguna manera sigue como replicando un tipo de lógica o perpetuando un tipo de sistema que acentúa la inequidad, ¿no es cierto? O sea, eso yo veo mucho en mi arista, que es la educación, ¿no? O sea, que como lo que dices, o sea, es inevitable que se va a acumular ese capital o esa infraestructura en un espacio específico. Y el resto, porque o sea, es más fácil, digamos,
irse a lados donde la plusvalía es alta, etcétera. Y entonces hay un sector que está muy bien, tiene, o sea, la provisión es muy acentuada, y en otros espacios, digamos, se empieza a olvidar. Pero una de las cosas que estabas diciendo... En relación a lo que tú dices, imagínate Guayaquil, que ha sufrido tanto con la pandemia. Cuando hicimos un análisis, por ejemplo, de los recursos en Guayaquil, verás que habíamos tenido varios presidentes de Guayaquil, ¿no? En nuestro país, y sin embargo, solo como un ejemplo, porque en realidad era en casi todos los aspectos. Y esto a quienes nos acompañan desde Cuenca, no lo tomen personal, no es personal. El tema es que encontramos que habían más ambulancias en Cuenca que en Guayaquil. Y obviamente Cuenca necesitaba esas ambulancias y posiblemente más. Pero comparando la población que hay en Guayaquil con la de Cuenca, pues no es mucho mayor la de Guayaquil. ¿Cómo puede ser que Cuenca haya tenido más ambulancias que Guayaquil? ¿No? Entonces, la propia distribución de los recursos, solamente pensando en lo público, ¿no? Porque además no es solamente, creo, un tema de público-privado, sino tantas otras cosas. Y yo creo que los regionalismos, el contexto histórico del que venimos. Claro. O sea, una de las cosas que veo ahí, y es interesante porque podemos ya con esto entrar a la siguiente pregunta, es un poco este tema de que el análisis que ustedes estaban haciendo me parece que era bastante responsable, en el sentido de qué es lo mínimo básico que nosotros como Estado tenemos que ser responsables de proveer. Ahí la palabra clave me parece responsables. O sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Y esa es una actitud, yo pensaría, bastante madura en comparación a otros momentos históricos, políticos, de cómo las personas que están ahí al servicio del público toman decisiones y actúan. Entonces me parece que es irresponsable, en otras palabras. Y otra pregunta que me parecía interesante, como en esta idea de responsabilidad, o en un análisis que haga sentido dadas las circunstancias, te quería preguntar más específico el tema de cómo debería, desde, no sé, desde tu perspectiva, ser el manejo de una pandemia. O sea, qué tipo de institucionalidad se debería generar, qué tipo de mecanismos, qué tipo de procesos deberían adoptarse, que serían ideales para una situación como la que estamos enfrentando hoy en día. Bueno, eso me parece que es una pregunta fundamental, ¿no? Yo hace poco, el año pasado, hicimos la presentación de los resultados de un análisis que hicimos por 2 años, una comisión que conformó la Organización Panamericana de la Salud, que es la Comisión de Alto Nivel de Salud Universal, pensando justamente en esto, pre-pandemia, ¿no? Pero pensando qué es lo mínimo, qué necesitamos para que, no lo mínimo, sino qué necesitamos de verdad para lograr la salud universal. ¿Qué necesitamos que los gobiernos y los países hagan para que el acceso a la salud sea para todos y para todas, para que el derecho a la salud sea una realidad? Y bueno, hicimos nos concentramos en varias cosas. Yo quisiera compartirles un poco lo que analizábamos, ¿no? Por un lado, el tema del modelo institucional, ¿no? Un Estado que pueda ejercer rectoría. Y hay, por cierto, tal vez me interrumpo yo misma, hay quienes dicen también, bueno, pues, ¿y el Estado? ¿Y por qué tiene que el Estado hacer tanto? Y deberíamos también, pues, fomentar la participación del sector privado y tal. Y eso, vi una crítica interesante el día de hoy, aunque la conocía ya desde ese tiempo, de por qué una persona con muchos recursos, por qué el sector privado, por qué quien acapara recursos debería ser quien decide sobre cómo se deberían resolver los problemas de un país. Y yo creo que hay mucho que debatir en ese aspecto, ¿no? Para mí, el Estado es un instrumento de la población y los gobiernos son nada más que un instrumento de la propia población y deberían responder al interés de la población. Y pese a todos sus problemas y pese a lo complejo que es la gobernanza, digamos, del gobierno en salud y en otros ámbitos, me parece que es la instancia más legítima
para poder realizar tomar decisiones, realizar el trabajo que se requiere en el país, porque responde a un proceso democrático, con todos los problemas que pueda tener, que debería hacer que quienes están en el gobierno representen los intereses de la población que los eligió. Entonces, este tema de rectoría y el rol del Estado me parece que es algo fundamental. Desde el ámbito de la salud, la gobernanza intersectorial, hemos visto mucho una descoordinación muy fuerte, una desarticulación muy grande entre distintos sectores del gobierno para la respuesta a la pandemia, y es clave el que puedan hablarse. Nosotros teníamos antes ministerios de coordinadores, ¿no? Parte de lo que llaman ya que mucho gasto público y tal. Bueno, los ministerios coordinadores, que fueron los primeros en que eliminó el presidente Moreno, tenían, entre otros, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social básicamente articulaba a estos ministerios que antes no se veían nunca. Yo recuerdo en el 2007 venía yo con este tema de la determinación social, de la necesidad de un trabajo intersectorial, y me dijeron, bueno, eso es una utopía por poco. O sea, que un ministro de Salud se siente con el ministro de Educación a hacer una política conjuntamente. Parece que no sería así, pero es. Entonces, una institucionalidad que ayude a esta gobernanza intersectorial, una gobernanza central local, es fundamental, más allá del sistema que tenga el país. En nuestro caso, nosotros tenemos un sistema de salud que es centralizado y desconcentrado, es decir, el Estado, el gobierno central es quien provee el servicio, es el rector, etcétera, pero hay un rol en los gobiernos locales, en los gobiernos autónomos descentralizados, y si es que no hay una articulación, como por ejemplo, si les dices gobiernos autónomos descentralizados, ahora van a tener ustedes la responsabilidad de establecer el semáforo en el que están. Bueno, el cantón de Santa Clara posiblemente no tenga la capacidad técnica para poder realizar un análisis sobre si es que deberían estar en un semáforo tal o cual. Entonces, eso también debería ser una responsabilidad. Si es que vas a delegar algo, tienes que hacerlo con el apoyo que requiere, apoyo no solamente en cuanto a recursos, sino en cuanto a apoyo técnico, etcétera, etcétera. La gobernanza público-privada también, importantísimo, porque requerimos de una regulación y un manejo de lo que son conflictos de interés. En el campo de la salud lo vemos mucho. Una de las condiciones que los estudios están demostrando incrementa el riesgo de tener complicaciones por COVID es el tener sobrepeso, obesidad o enfermedades crónicas transmisibles, no transmisibles, perdón, como la diabetes, hipertensión, etcétera. Y eso tiene que ver con lo que comemos, entre otras cosas, ¿no? Con cómo nos nutrimos. Claro. Nosotros sacamos el etiquetado de alimentos procesados con una gran batalla, eso fue muy duro hacer, pero era porque necesitábamos que la población tenga más información, no que esta sea la política que iba a resolver todo el problema. No, evidentemente es un problema bastante complejo, pero necesitamos que haya esa forma de garantizar que la política pública no sea en base a intereses comerciales, sino en base al interés público, ¿no? La gobernanza global también, yo diría que eso es otro aspecto fundamental de pensarlo, ¿no? Cómo nos vemos en el mundo, cómo posicionamos nuestros intereses a nivel mundial. Y ahí yo diría que la integración regional es un tema que desafortunadamente se ha visto bastante debilitado en estos años, y que en el contexto de la pandemia vemos claramente cómo pudo haber apoyado, ¿no? Cómo pudo haber hecho que la cosa funcione mejor, y ojalá que lo haga, y ojalá que pueda fortalecerse y lo pueda hacer. Acceso a la vacuna que pueda generarse. Como Ecuador, seremos sin duda uno de los países que queden al final de la cola para poder acceder, ¿no? Especialmente cuando tenemos autoridades en países como Estados Unidos peleando para que ellos acaparen toda la oferta de una posible vacuna, no pensando en cómo distribuir equitativamente un recurso que debería pensarse como para la humanidad. Entonces, el que en cambio hagamos las cosas coordinadamente entre países de la región, pues cambia nuestra fuerza, nuestra presencia, ¿no? En el ámbito global.
aparte de estos temas en el ámbito institucional, diría que el modelo de atención es otro elemento fundamental. Yo había mencionado ya que el modelo de atención en el Ecuador está basado en la atención primaria de salud, que busca garantizar el derecho a la salud, pensando en el sistema como una red de servicios. No quiere decir el que solo atendamos lo básico para quienes no tienen dinero y para quienes pues sí pueden pagar por una hospitalización, una atención a nivel especializado, pues lo puedan hacer, sino que la concepción del modelo de atención es el acceso de todos y todas, sin importar las condiciones, tratar de eliminar las barreras de acceso a los servicios, tratar de tener una presencia equitativa en el territorio, formar los recursos humanos que se requieren, ¿no? Y eso es otro gran tema que nosotros estudiamos y analizamos en esta comisión, es la necesidad de formar un talento humano, personas profesionales, trabajadoras de la salud, que puedan responder a las necesidades del sistema. Y bueno, entre otras cosas, ¿no? Mencionaba modelo institucional, modelo de atención, recursos humanos, el tema de financiamiento, algo fundamental. Ya se ha planteado a nivel global que deberíamos llegar a tener un gasto público en salud que tenga al menos del 6%, que sea al menos del 6% del PIB. Nosotros en el Ecuador estamos yendo para atrás en esa meta, no estamos avanzando en este momento, a pesar de que llegamos a tener el 4.5%. Pero ¿cuáles son los dos países en la región que tienen más del 6%? Cuba y Uruguay. Vayan a ver cómo está la situación de la pandemia en Cuba y en Uruguay. No es el único elemento, los otros también tienen que ver, modelo de atención, modelo institucional, etcétera, pero el financiamiento es clave. Y finalmente, diría yo, el tema de la protección social, porque va más allá de la salud. Por ejemplo, en cuanto al apoyo económico, ¿no? Vemos cómo ha funcionado a nivel de nuestra región lo que en el Ecuador se llama el bono de desarrollo humano, lo que en otros países tiene otros nombres, pero una transferencia monetaria, por ejemplo, a la población más pobre del país, tiene una repercusión sobre la salud, ¿no? Claramente. Entonces, este tema de protección social como ahora, ¿no? fundamental. ¿Mande? Especialmente como un momento como el de ahora, ¿no? Sin duda, ¿no? Y claro, ya entraremos, me imagino, al tema de financiamiento, porque también me imagino que habrán personas que dicen, maravilla, esto es una utopía, pero lo que estamos hablando sería fabuloso, pero no hay plata, ¿no? Y ojalá que hablemos de eso, porque me parece que Sí, no estaría yo de acuerdo. la siguiente pregunta, no sé si Estefano quería hacerla. Y yo comparto contigo, Cari. Es decir, juntarnos regionalmente me parece que una de las estrategias que deberíamos utilizar, aunque parezca utópico, me parece que deberíamos tener ese camino. Y bueno, siguiendo un poco el hilo de lo que comentabas, me parece que una de las posibilidades como estrategia y que se debería utilizar y tener mucho en cuenta es la articulación de los poderes. Y dentro de una de esas, digamos, aristas que entran dentro de los poderes del gobierno, del Estado y del empoderamiento de la población, es el rol que cumplen los medios de comunicación. Entonces, quisiera que me des tu perspectiva en cuanto a esta arista, cómo los medios de comunicación pueden promover un adecuado uso o adecuadas medidas de bioseguridad, de la transparencia de los datos públicos, para que haya una toma de conciencia social y podamos difundir el conocimiento y mantener las medidas correctas para que no vuelva a pasar algo como lo que pasó en Guayaquil en un principio de la crisis sanitaria. No, me parece que el tema de los medios de comunicación es imprescindible analizarlo. Partamos por esto que mencionaba sobre esta concepción del gobierno o del Estado como algo que ya casi ni funciona, ¿no? Y creo que se ha planteado mucho eso en nuestro país en los últimos años, ¿no? La corrupción, los problemas de la gestión, la ineficiencia, etcétera. Y yo pienso, ¿perdón? Corrupción. Exacto, sí, la corrupción, etcétera. Y yo pienso que
es fundamental hablar de esos temas, porque si es que no tenemos un Estado transparente, si es que no tenemos procesos que puedan asegurar que tengamos transparencia en el uso de los recursos, sin duda tenemos un problema enorme. Pero en cuanto al tema de los medios, la cobertura que le dan los medios a los temas de corrupción, muy bien, que le den más, está muy bien, pero ¿por qué no vemos, por ejemplo, un énfasis similar de los medios de comunicación en el gran problema de elusión y evasión del pago de impuestos, ¿no? Nosotros tenemos como país miles de millones de dólares que no están en el país, que no han pagado, que no han pasado que no han cumplido con las responsabilidades tributarias que deberían tener, y eso poco o nunca conocemos en nuestros medios de comunicación. Entonces, me parece que el rol de los medios es clave, y sin embargo tenemos un monopolio enorme, ¿no?, en nuestro país, y diría que en muchos, que básicamente filtra la información que recibe la población a conveniencia de los intereses políticos y económicos que están por detrás. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es fundamental el que podamos continuar abriendo los espacios de comunicación, el que existan normas, que exista regulación que genere, que impulse, digamos, el que hayan voces alternativas para que podamos ver los problemas desde la integralidad de los problemas, ¿no? Si es que nosotros tuviéramos, resolviéramos el problema de la evasión y la elusión de impuestos en nuestro país, otra sería la situación nuestra. Claro que tendría que resolverse de la mano de lograr mayor transparencia en los procesos dentro del gobierno, ¿no? Yo creo que las redes sociales es un elemento que ha cambiado muchísimo en cuanto al acceso a la información, ¿no? Donde antes estábamos bastante limitados a lo que digan los periódicos, a lo que digan después pues, los canales de televisión. Hoy tenemos, y es una lucha que se tiene que dar a diario, pero tenemos una mayor democracia, digamos, en cuanto al acceso a información. Claro que también eso resulta en lo que estamos viendo ahora también, del fake news, ¿no? De información que es falsa, de la calidad de la información también que sufre mucho, pero en todo caso podemos encontrar planteamientos distintos a la voz hegemónica que tienen los grandes medios de comunicación, que tienen en todos los casos, me atrevo a decir, vínculos con poderes económicos y políticos de cada país, ¿no? Creo que en ese sentido, Cari, te quería hacer otra pregunta que va justo ligado a esto de la parte económica, ¿no? Que me parece que se vuelve una pregunta súper importante dentro de la pandemia. Entonces, un poco es solo como comentar la postura que tomó el país, porque desde una perspectiva podríamos decir que el país estaba velando por intereses a medio o a largo plazo, ¿no? Con pagar los bonos que teníamos que pagar para poder de alguna manera saldar nuestra deuda externa y poder tener opciones de financiamiento en el futuro. Y entonces de alguna manera dejando de lado el corto plazo y en este sentido también, no sé, mi pregunta sería, ¿qué tan sabio tú crees que fue el Estado ecuatoriano en tomar esta postura de tratar de, digamos, solventar un problema a mediano o largo plazo cuando ahorita en el corto plazo estamos en una posición crítica súper grave en el tema de la vida humana? Y me parece que esa es una de las preguntas tal vez que es interesante, ¿no? Discutir, que tal vez también la tocamos la semana anterior, ¿no? El tema de la vida humana, pero también el tema de la economía, de reactivarla y cómo estamos nosotros, digamos, pendiendo de este hilo, ¿no? En este acuerdo. ¿Cuál sería tu perspectiva en esto? O sea, me parece que la economía tiene que estar, o sea, existe, o sea, tenemos que plantearnos cuál es el objetivo último de tener una economía saludable. Y al fin y al cabo somos, pues, las personas.
me parece que la decisión de pagar y en gran parte anticipadamente la deuda externa, la última cifra que vi es que el pago que se dio supera los 2.000 millones de dólares, me parece nefasto. Tenemos 25.000 muertes en exceso aproximadamente a nivel del país, más de 14.000 muertes en exceso solamente en la provincia del Guayas. Si es que uno quiere pensar en mejorar sus opciones al mediano y largo plazo, y yo me pregunto, pues, ¿para qué? O sea, ¿esperar qué? O sea, uno pensaría, bueno, pues, cuando estamos en medio de la peor pandemia que ha visto el mundo en los últimos 100 años, la peor crisis que ha vivido el país en su historia, pensaría que ese es el momento cuando todo el esfuerzo que pudiste haber hecho para estar con buen reconocimiento a nivel internacional en cuanto al manejo de tus finanzas, pues es el momento cuando tienes que decir, bueno, ahorita necesito priorizar esto, porque ese presupuesto que ha salido de nuestro país, créanme, tiene que ver con los más de 25.000 muertos en exceso que tenemos. Para quienes no saben lo que es eso, es básicamente una comparación, viendo los últimos años, mes a mes, cuántas personas, día a día, ¿no? Pero digamos, haciendo una comparación, mes a mes, cuántas personas murieron en años anteriores de todas las causas, ¿no? Por todas las causas, y comparar con el número de muertes registradas que tenemos en lo que va del año. Entonces, si tomas en cuenta que, qué sé yo, tenemos 2.000 muertes en promedio, 4.000 muertes en promedio por mes, y de pronto comienzas a tener ya no 4.000 muertes por mes, varía de mes a mes, pero digo como ejemplo, no, ya no tienes 4.000, sino tienes 8.000, tienes 10.000, tienes 12.000 en un solo mes. Entonces, puede que el gobierno esté diciendo, bueno, tenemos solo 5.000 muertes por COVID, no solo, pero digo solo porque comparado a la cifra en cuanto a muertes en exceso es nada, es terrible. Entonces, me parece que es nefasto y es indignante el que se haya tomado esa decisión. Recordemos que la pandemia que atraviesa el Ecuador, que la situación que atraviesa el Ecuador, que el virus que le afecta al Ecuador es el mismo que le afecta al resto de países. ¿Por qué el Ecuador es el país que está reconocido a nivel mundial como el que peor manejó, el que peor ha manejado la crisis? Y recuerden también que pocas semanas después de que el gobierno ecuatoriano decidió pagar anticipadamente la deuda externa, el propio Banco Mundial salió a decir a los países, a recomendar que posterguen los pagos por deuda externa. Entonces fuimos el único país tan preocupado con nuestro futuro que pagamos anticipadamente. Bueno, pero preocupados con el futuro cuando en el presente estábamos en la peor situación, la situación que más requería de tener recursos dentro del país. Nuevamente, no es la única cosa, no es solo un tema de presupuesto, es un tema de voluntad política también, y eso tampoco hemos visto, con todo respeto. Pero lo que está pasando ahora en Quito, y tenemos una autoridad que nos dice que no nos alarmemos, porque ya no hay camas en Quito, por favor. Eso ya no es un tema de recursos, ¿no? Eso no es un tema de presupuesto. Me parece que es un tema yo no sé, Me parece que indolencia. De humanidad, ¿no? Me parece que es un tipo de justificación moral que se inclina al futuro sin pensar en el presente. Me parece que ese es el tipo de abordaje que se piensa y me parece que es el incorrecto. Me parece que lo que hablábamos en un principio de la charla está alineado a estos intereses. O sea, me parece a mí que deberíamos remar hacia un lado y ese remo debería ser la solidaridad y la socialización de las cosas. Bueno, y puntualizando eso, de mi opinión acerca de esto, me parece que es un buen momento para darles la palabra a la audiencia que nos escuche y hay muchísimas preguntas, quisiera que se puedan responder todas, pero no sé si se pueda. Entonces, me gustaría empezar con la pregunta de Marisabel Salvador. Ella pregunta, ¿cuál ha sido el rol del IES en la prestación de servicios de salud para la población trabajadora? ¿Se logró incorporar al Sistema Nacional de Salud? ¿Cómo lo ves actualmente? Bueno, que primero saludos, Marisabel, qué gusto que nos acompañes y
bueno, me parece que realmente el Ecuador ha tenido un problema, el sistema de salud ecuatoriano ha tenido un problema de fragmentación y segmentación muy grande, ¿no? Por un lado, tú tienes el Ministerio de Salud, el IES, Fuerzas Armadas, Policía, sector privado, todos prestando servicios e históricamente no articulando, ¿no? Ejemplo, un pueblo pequeño, un consultorio del Seguro Social Campesino y literalmente al otro lado de la calle un centro de salud, lo que llamábamos antes el subcentro de salud del Ministerio de Salud Pública. Ninguno de los dos cumpliendo con el mínimo que se requería. Si es que sumábamos los dos, pues teníamos una prestación mucho mejor para la población de ese pueblo, ¿no? Que doy como ejemplo, que no recuerdo el nombre, pero no es ficticio, y sin embargo, veías de ahí literalmente cómo este problema de nuestro sistema se evidenciaba, digamos, ¿no? Tú tienes entonces familias, el uno es asegurado y, por ejemplo, el padre de familia, madre de familia están asegurados, pero la abuelita no, porque ella ya no trabaja, ella nunca se jubiló, ella nunca aportó al sistema. Entonces, hasta la propia concepción del modelo, que se basa en la medicina familiar y comunitaria, que tiene que pensar en los riesgos que tiene esa familia, no solamente el que se enferme o no se enferme la abuelita, sino en dónde viven, cómo es su casa, qué comen, están estudiando, no están estudiando los hijos, etcétera. ¿Cómo lo logramos con este sistema tan fragmentado, tan segmentado que tenemos? Me parece que se hicieron esfuerzos enormes para lograr que el sistema de salud ecuatoriano, perdón, un ratito. Para que el sistema de salud ecuatoriano sea menos fragmentado, para que haya más diálogo entre las instancias. Ahí, por ejemplo, sacamos el Tarifario Nacional para Prestaciones de Servicios de Salud, donde se establecía un referente para cuánto se pagaba al sector privado si es que se tenía que comprar servicios de salud al sector privado, pensando en que no en privatizar el sistema, sino en ir fortaleciendo el sistema público, pero a la vez aquello que no podías hacer si es que requerías algún tipo de asistencia en el privado, poder comprarlo, ¿no? Y poder comprarlo, pero razonablemente, con precios y con un precio que esté de acuerdo a la prestación del servicio, ¿no? Me parece que en nuestro país, con una población tan grande por fuera del sistema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es fundamental que haya esta articulación. Se avanzó en algo, y sí, se reconoció al país por eso, pero lo que faltaba era muchísimo. Y hoy, nuevamente, pienso que en ese aspecto volvemos a ver retrocesos, ¿no? Donde no se hablan las instancias, no solamente entre el IES, el ministerio y los subsistemas públicos, sino también con el propio sistema privado. Entre ciudades también. Vemos que ahora, hace pocos días, ¿no? Un paciente que está haciendo, que lo llevaron a Guayaquil, paciente con COVID, lo llevaron a Guayaquil para que se atienda. Me parece excelente. Deberíamos hacer así con todo el que necesite. Y fue algo que no vimos, por ejemplo, en Guayaquil, cuando atravesaba la crisis Guayaquil. Yo, pues, era desesperante ver eso, porque decía, bueno, pero si es que los hospitales en Quito ahorita no están saturados, podríamos estar salvando vidas. Entonces, sí, Marisabel, ahí, tratando de responder la pregunta, tenemos un sistema tan complejo en el país, pero me parece que la forma de salir adelante es logrando una mayor integración. En mi opinión, el primer nivel de atención en el Ecuador debería darse en la parte pública por un solo prestador. No tiene sentido, rompe la concepción del modelo de atención al que aspiramos en nuestro país, rompe familias, no tiene sentido. En todo caso, como están las cosas, deberíamos fortalecer esa capacidad de reconocer a las personas
aseguradas en el ministerio, personas que no estén aseguradas y que necesiten una atención en el IES, que se puedan atender. No deberíamos tener un país en el cual, si es que hay una cama de cuidados intensivos en el Ministerio de Salud Pública, pero la persona que requiere está afiliada al IES, no se puede atender porque debería estar siendo atendido en un hospital del IES. Eso no tiene sentido. O sea, que se muera una persona porque tiene o no tiene cobertura. Entonces, bueno, es complejo. Me parece que una gran parte del problema que tenemos en nuestro país es este sentimiento, esta idea de que las personas que tienen seguro, el IES o un seguro privado, lo merecen porque han trabajado más, y las personas que no, también lo merecen porque no han trabajado lo suficiente. Me parece que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el país que sobrepasar, el no entendernos en el contexto histórico. Lo que tenemos como personas, o sea, no se da en un vacío, ¿no? Se da en un contexto, y ese contexto nos da privilegios a muchas personas y les genera barreras a otras. Entonces, nacimos y partimos de un sistema totalmente injusto que ya predetermina si la persona va a tener acceso a educación, predetermina en gran medida, ¿no? No digo que esto predetermine, pero salir de la pobreza toma generaciones. ¿Por qué toma generaciones salir de la pobreza? Porque las personas que nacen en la pobreza van a tener dificultades en el acceso a la educación, van a tener dificultades en cuanto a una vivienda digna, van a tener dificultades en cuanto a conseguir un trabajo, y por ende no van a estar afiliados al IES, ¿no? O muchos no van a estar afiliados al IES. En la salud, desde mi perspectiva, eso no debería importar. Claro, es interesante porque es el mismo, bueno, es uno de los argumentos que tiene Tomás Piketty en su Capital del siglo XXI, ¿no? En donde explica que las personas que tienen capital, el capital genera capital. Entonces, tú le puedes poner a $100,000 en el banco y al final del año tienes 110,000. Y una persona que tiene un sueldo con el que subsiste no puede generar ese tipo de ahorros o de capital, entonces sigue de alguna manera incrementando esa... Y además de eso que tú mencionas, se ha agudizado, porque eso tampoco venimos de una historia de tanta inequidad, de una concentración tan terrible de la riqueza en manos de unos pocos. Eso comenzó, o eso se agudizó hace 30 años. Y creo que como humanidad tenemos ese gran problema adelante. Vamos a permitir que siga existiendo esta concentración ilimitada de la riqueza en manos de unos pocos, y que estos pocos además nos planteen que los gobiernos ya no sirven y que ellos deberían ser los que toman las decisiones por toda la población, y ellos son los sabios, como, perdón, sin nada personal contra él, pero como Bill Gates, ¿no? ¿Por qué tiene que decir Bill Gates sobre la salud pública de la humanidad? ¿Y por qué mejor no saca su dinero de los paraísos fiscales para pagar los impuestos que tengan que pagar en el país donde originó esa riqueza? Entonces, nada, pero Francisco, planteas unas preguntas profundas en lo filosófico, Sí. pero urgentes, porque nunca, yo el otro día pensaba, ¿no? Cuando leamos los libros de historia sobre la época nuestra, creo que van a tener las personas en el futuro la misma reacción que nosotros tenemos cuando leemos los libros de historia de la época medieval. Ojalá que así sea. Ojalá que sea pensando en que ya superamos el tremendo problema que tenemos. Porque antes, ¿no? En la época medieval, que tenías, ¿no? los dueños, digamos, de esas tierras y tenían básicamente esclavos. Ahora es igual, solamente que son los grandes poderes, las grandes multinacionales, transnacionales, que ni siquiera tienen, ni siquiera hay cómo ir a hacerles una protesta en el castillo, donde no sé dónde vivan, en la gran mansión que tienen, sino que están omnipresentes, ¿no? Y esa continuidad de la concentración de riqueza, la profundización de las inequidades, nos cuestan vidas. Claro, como ese poder que ganan por la globalización. Cari, bueno, porque ya estamos entrando un poco más de la hora, quería hacerte otra pregunta que está hecha o está postulada por Andrés Corral en el Messenger. Dice, ¿hasta dónde debería llegar el rol como prestador de servicios del MSP frente al fundamental que tiene a cargo como rector responsable de la gobernanza del sistema de salud? ¿Y cómo incorporar la función de control fundamentalmente de la gestión de los servicios de una forma más transparente, autónoma y objetiva?
No, saludos Andrés, y es una pregunta, creo que importante para pensarla en nuestro país, ¿no? Nuestro país, teniendo el Ministerio de Salud Pública como proveedor, eso no se da necesariamente en otros países, ¿no? Eso se da en Brasil, ¿no? Que tienes al Estado como proveedor de servicios públicos, porque en países como Uruguay o Costa Rica, o Chile, tienes la compra de servicios a un seguro público y la compra de servicios al sistema privado. Yo en lo personal me parece que el sistema de provisión por parte de lo público es adecuado cuando se hace bien. Tenemos evidencia a nivel mundial de que esta idea de que nos han metido, ¿no? Esta concepción de que lo privado es mejor, lo privado es mejor, lo privado es mejor, en la evidencia no es así, al menos en cuanto a la administración de los servicios de salud. Pero necesitas cumplir con ciertos requerimientos, con ciertos elementos para poder hacerlo bien. A mí me parece que en el tema de regulación de la calidad de los servicios y mejoramiento continuo de la calidad de los servicios, realmente creo que es muy reciente la creación de la Agencia de Control de Calidad de los Servicios de Salud. No se le permitió crecer como debería, y me parece que fue un problema grande para nosotros, porque en la estructura propia del ministerio era muy pequeña la parte de pensar en el control de la calidad. Se había siempre planteado la creación de la agencia. Y luego ahí sí, por los temas del monstruo que es el Estado, hubo demoras en cuanto a generar esta agencia. Esta agencia ya existe, ¿no? Que es la Agencia de Control de Calidad de los Establecimientos de Salud, pero necesita tener un apoyo mucho mayor, un apoyo en la parte de recursos, un apoyo en la parte técnica, y sin duda sentar a la mesa a no solamente el sector público. Eso necesitamos estar actores de la academia, del sector privado, de todos los sectores que conforman la salud. Para la generación de todas las políticas públicas deberíamos tener un proceso de diálogo, ¿no? Pero en el tema del control de la calidad de los establecimientos de salud, diría que hasta tal vez con más razón. Como quisiera no decirle, pero a Andrés que me diga su opinión, porque aquí estoy con expertos que están participando en esta reunión, que es un gusto muy grande, pero me quedo yo con las ganas de escucharle a Andrés. Para ir finalizando, vamos a hacer una última pregunta y le voy a dar la palabra a Cecilia Novoa, que levantó la mano, y terminemos de aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Primero quiero agradecer muchísimo la presencia de Karina. Qué importante hubiera sido que tengamos en la cabeza del Ministerio de Salud personas con claridad y con posiciones muy claras con respecto a las necesidades de la población ecuatoriana. Por otro lado, me interesa muchísimo conocer, Karina, tu criterio técnico, médico, sobre este dióxido de cloro, que en este último tiempo pues ha estado circulando alguna información por redes, bueno, en realidad desde hace algún tiempo, y a mí me preocupa y me interesa mucho conocer más sobre el tema, porque entiendo que es un concentrado ahí químico que de una manera barata puede resolver el tema en base a la oxigenación de las células. Entonces, veo también que hay campañas políticas en torno a no admitir productos que no estén concentrados en las manos de quienes podrían tener beneficios económicos, por otro lado. Entonces, quisiera conocer tu criterio médico al respecto. Muchas gracias. Difícil darle mi criterio médico porque no lo tengo. No soy médica, pero lo que sí puedo decir es que para mí hay dos temas importantes. Uno, me parece que sí tenemos que admitir, ¿no? y darnos cuenta, el rol de las grandes farmacéuticas a nivel mundial ha sido nefasto en muchos sentidos. El monopolio que tratan de tener sobre los mercados de medicamentos y sobre generar lucro para ellos ha sido nefasto para el mundo.
y se necesita trabajar mucho, por ejemplo, en el Ecuador, en fortalecer a la agencia al ARCSA, ¿no? A la Agencia de Regulación y Control Sanitario, y a la Instituto de Propiedad Intelectual, porque también una cosa que hacen las grandes farmacéuticas es te venden el mismo producto, cambiado cualquier cosita para decir que es un nuevo producto, extender las patentes que tienen sobre esos productos y mantener el monopolio en la venta de esos productos. Yo personalmente pienso que y pues la evidencia lo demuestra también. Hay campañas sin duda por parte de la industria farmacéutica para evitar que, que las poblaciones accedan a tratamientos más efectivos y más económicos. Sin embargo, me parece que más allá del control de las transnacionales farmacéuticas, el proceso de generar la evidencia de la eficacia de un producto médico, un producto para atender alguna condición de salud, debe pasar por por un proceso de estudios clínicos que se ha consensuado a nivel mundial es la mejor manera de establecer si es que funciona o no funciona, por un lado, si es que tiene eficacia, no, por un lado, pero eso ya al final, porque primero hay que establecer si es que tiene seguridad, si es que no va a causar más daño que bien. Entiendo que en otros países ese tipo de estudios clínicos se han detenido por justamente preocupaciones en cuanto a la seguridad de este producto, de muchos productos, ¿no? Y creo que el estar en medio de esta pandemia nos pone en una situación de cierta vulnerabilidad en cuanto a que sea fácil manipular la opinión ciudadana, la opinión de las personas en cuanto a productos que posiblemente no generen la eficacia que ostentan, ¿no? Sería no muy complicado comprobar que algo tiene eficacia en la parte clínica, médica, asegurando obviamente que cumpla con estándares de seguridad. Entonces yo me pregunto por qué después de tanto tiempo un producto no haya podido lograr eso mínimo. Y sé que hay personas en el Ecuador a quienes respeto mucho en su criterio que consideran que este es realmente un producto que no debería estarse posicionando por parte del Estado o por parte de nadie, ¿no? Debería cumplir con los mismos requisitos. Y hacer un estudio clínico, hacer un ensayo clínico, no está monopolizado por las farmacéuticas, eso se lo podría hacer. Entonces, nuevamente, este no es criterio médico, es un criterio de salubrista sin que esta sea mi especialidad. Hay personas que se especializan. Me parece que tal vez están acompañándonos algunas personas de Excelensis, que están haciendo un excelente trabajo en cuanto a análisis de la evidencia científica para establecer si es que hay o no beneficio terapéutico de distintos productos y confío mucho en su criterio, ¿no? Qué bien. Muchas gracias, Karen. Yo creo que con esto le podemos ya dar por terminada esta entrevista, esta sesión, y solo tratar de finalmente hacer una conclusión con un poco de los puntos que revisamos. Empezamos indagando un poco en la historia de las artes liberales que ha tenido la oportunidad, Cari, de también estudiar, y bueno, vimos un poco las políticas neoliberales que han sido históricamente desarrolladas en la región. Vimos también el rol y la presencia importante que tiene que tener el Estado en temas de garantizar la vida y la calidad del ser humano. También vimos un poco, con Cari mencionó, la integración de los sistemas durante la pandemia, o sea, lo importante que es que muchos de estos sistemas puedan hablar unos con los otros. Y el rol de los medios sociales en poder ser transparentes, en poder hacer un trabajo el cual de alguna manera pida la rendición de cuentas de ambos lados, debido a todo el poder que ahora tienen, ¿no? Como filtros de la sociedad. Y finalmente, las preguntas que hicimos sin contarlas del público fue el tema de la importancia de la distribución económica para asegurar el desarrollo social. Y bueno, con esto les agradezco a todos muchísimo por estar acá.
Cari, no sé si quisieras hacer una conclusión o reflexión final antes de despedirnos. No, muchas gracias nuevamente, Francisco y Estefano, y a todos quienes conforman Quilas por la invitación, y felicitarles por esta iniciativa, ¿no? Porque yo creo que en nuestra conversación de la semana pasada me dejaron con algo rondando la cabeza, ¿no? Como son siempre, pues, las conversaciones, pero preguntaban qué podemos hacer, ¿no? Desde la ciudadanía, y me parece que a veces se siente uno con la desesperación de decir, bueno, ¿y cómo aporto, cómo cambiamos esto? No vemos los problemas, vemos que están ahí, y me parece que pese a toda la mala fama que se le ha dado a la política, ¿no? Me parece que es un proceso en el cual ojalá puedan involucrarse cada vez más personas con amor a la gente, con amor a los seres humanos, al planeta, y con principios éticos que merezcamos como humanos, para que puedan ayudar a dirigir mejor las cosas. Yo creo que la mala fama que se le ha dado a la política es algo terrible, porque la alternativa a eso es, en cambio, el estar desvinculados de las decisiones que van a afectar nuestro futuro. Entonces, felicitarles por esta iniciativa, porque me parece que parte de eso es generar debate, generar diálogo. Es bastante frustrante, ¿no? El Zoom, de cierta manera, y esto virtual, porque si estuviéramos todos juntos en una habitación ahorita, pues posiblemente hasta diríamos, ¿sabes qué? No importa que se acabe a las 7:30, sigamos conversando, y después de esto vamos a tomarnos una cerveza y seguir hablando acerca de estos temas, ¿no? Y pensando en cómo podemos activar las cosas para lograr cambios. Entonces, solo dejarles con ese agradecimiento y felicitaciones por lo que están haciendo, y decir que pese a lo nefasto, a lo que estamos atravesando como mundo en este momento, y a lo desesperante que eso resulta, que sigamos echándole ganas, porque va a requerir de todos y de todas, ¿no? Desde involucrarse en las organizaciones barriales hasta involucrarse en ámbitos políticos mayores, requiere de personas que le echen ganas. Y creo que vamos a lograr cambiar las cosas. Gracias también, y aprovecho antes, pero solo para saludarle a mi mamá, porque yo doy entrevistas y cosas, pero nunca viene mi mamá, así que es un gusto verla a mi mamá, o al menos yo nunca le veo. He visto a mi mamá hace algunos días. Perdón, Estefan. No, que No, sí, muy bien. Un saludo también. saludo, Cari, muchas gracias. Muchas Gracias por gracias a estar aquí. todos. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, compañeros. Felicitaciones y adelante. Ojalá nos Sigamos hablando. podamos Entonces, ver y gracias por esa energía y esa motivación también para involucrarnos más en todos estos procesos. Gracias, Karinita. Gracias, querida Eli. María Isabel, qué lindo. ¿Cómo estás? Qué gusto. Chao. Gracias, Chao. Cari, gracias, qué importante tu contribución y tu pensamiento. Oh, Y aquí gracias. las geniales, chicos, son lo máximo. Sí. Bravo. Un abrazo, chao, chao. Gracias. Abracitos, abrazos a todos. Abrazo, Excelente, mami, Cari. Joana, Excelente, Esteban, Cari. Como siempre Jackie, te dije, querido. maestra, mi amiga querida, mi Un amiguísima. abrazo muy fuerte a todos. Te mando un besito. bueno, y les invitamos a que nos acompañen los martes alrededor de esta hora a debatir, a que aporten con sus ideas, porque eso, como decía Cari, y como nosotros fundamentalmente creemos, es lo que va a forjar los cimientos para una mejor sociedad y necesitamos de su apoyo. Entonces, les esperamos siempre y contamos con su apoyo.